El sorprendente gesto de una humilde chica transformó la vida del hijo de un multimillonario en un abrir y cerrar de ojos. Valeria, con su sonrisa radiante, caminaba por las calles de su barrio como un rayo de luz en un día nublado. Cada mañana, el colorido de su hogar, lleno de plantas y flores que su madre cultivaba con amor, llenaba de vida cada rincón. La floristería de su madre no solo vendía flores, era un refugio donde los vecinos venían a compartir no solo sueños, sino también penas y alegrías, un lugar donde el amor y la bondad eran los verdaderos protagonistas. Un día caluroso de verano, mientras los niños jugaban bajo el sol, la vida de todos tomaría un giro inesperado. Ernesto, el hijo del poderoso magnate de la ciudad, se sintió atrapado en su mundo superficial. Su mirada perdida en el horizonte, no podía comprender cómo había llegado a aquel punto. Fue en un momento trágico cuando sus ojos se encontraron con los de una mujer anciana en la calle, desvaneciéndose, y su vida cambió por completo. Al ver la desesperación a su alrededor, una chispa encendió algo en él, llevándolo a hacer lo impensable, ayudar a reanimar a la mujer. Pero, aunque había actuado por instinto, la culpa y el peso de su familia lo abrumaban. Valeria escuchó la historia. Su corazón se llenó de empatía. Aquella mujer, que había sido ignorada por muchos, ahora unía a un hombre privilegiado de un mundo que tan lejos se sentía. Así fue como Valeria decidió organizar una colecta para ayudar a los que no tenían hogar, un gesto que resonó en el corazón de cada vecino, quienes, unidos por la bondad, la apoyaron sin dudar. Era un acto puro, lleno de esperanza y fe de que, a pesar de las adversidades, la comunidad podía levantarse. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El día de la colecta, Valeria apenas podía creerlo cuando vio a Ernesto aparecer, con aquella mirada seria, pero deseando conectarse con algo verdadero. Al principio, hubo dudas, recelos. Pero pronto, sus conversaciones se tornaron profundas, interminables. Valeria le habló de la riqueza del amor, de lo que realmente importa en la vida. Ernesto no podía dejar de admirar su energía, su pasión, y en cada palabra sentía que sus propias creencias empezaban a desvanecerse. Sin embargo, las voces de su padre retumbaban en su mente, la presión lo empujaba hacia la superficialidad que detestaba. A medida que la atracción crecía, la incertidumbre también se intensificaba. ¿Podía seguir adelante con sus sentimientos, enfrentándose a un mundo que le decía que no podía? En el aire, el dolor y la esperanza se entrelazaban, creando una tensión palpable. Una tragedia en el vecindario trajo a Valeria y Ernesto de nuevo a la realidad. La comunidad, mostrando su fuerza, demostró que el amor y la solidaridad podían cambiarlo todo. Pero en esa lucha por ayudar, se prendió la luz que hizo que Ernesto se cuestionara nuevamente. ¿Podía renunciar a las necesidades de su familia y encontrar su propia voz? La presión lo llevó a alejarse de Valeria, dejando una pregunta sin respuesta en el aire: ¿podrán sanar sus corazones y unirse para enfrentar el mundo juntos? Un abrir y cerrar de ojos, el aire estaba cargado de emociones el día siguiente. Valeria, tras la distancia inesperada que Ernesto había tomado, se sentía como un barco a la deriva en un mar de dudas. La risa de los niños al jugar en el parque ya no era el mismo bálsamo. Miraba a su madre, trabajando en la floristería, como un faro en medio de la tormenta. Sabía que el amor y la empatía eran su brújula, pero el corazón se negaba a entender por qué la vida parecía jugar con sus sentimientos. Mientras tanto, Ernesto permanecía atrapado en su propio laberinto de pensamientos. Había dejado atrás la comunidad, pero cada momento sin Valeria se sentía como una cadena que lo ataba más. Volvía a su hogar lleno de lujos pero vacío de significado. Su padre, como un fantasma, seguía estando presente, recordándole los caminos que debía seguir, los encuentros con personas adineradas que nunca llenaban ningún vacío. Una tarde, mientras cenaba con su familia,
el silencio se volvió insoportable, solo interrumpido por el clink de los cubiertos. El rostro de su padre reflejaba la misma frialdad de siempre. Ernesto, no se nos puede olvidar que nuestra posición conlleva responsabilidad, dijo su padre, mirándolo con severidad. Esa frase resonó en su interior, un recordatorio de las expectativas que siempre lo habían acechado. Pero ese día, dejó todo en su plato y se alzó con una valentía inesperada. ¿Y qué hay de ser responsable con mis sentimientos? ¿Con lo que realmente importa? Esa noche, Ernesto no pudo dormir. Pensaba en Valeria, su sonrisa, su luz. Esa conexión inexplicable era algo que no podía dejar atrás. Con el corazón latiendo fuerte, decidió que debía intentarlo nuevamente. Pero, ¿cómo podría explicarle a su padre que quería ser alguien diferente, desapegado de las sombras del poder y la riqueza? El sol salió el día siguiente, pero Valeria no podía notar la belleza de los colores. Se dirigió a la floristería, autoayuda y arreglos de flores en manos de su madre la hicieron sentir un poco mejor. Justo cuando estaba empezando a sentir que podría dejar todo por atrás, la puerta se abrió. Y allí estaba él, Ernesto. Con la misma determinación que de niño quería explorar el mundo, él ahora deseaba explorar su verdad, una verdad que lo alejaba de las sombras de su familia. Valeria, comenzó, su voz temblaba, pero había fuego en sus ojos. Lo siento. Me dejé llevar por el miedo, pero no puedo seguir así. Necesito buscarte y encontrarme a mí mismo. Valeria lo observaba, sus emociones se conflictuaban dentro de ella. Había anhelado esto, pero había miedo también, un miedo a un futuro incierto. Ernesto, tus luchas son inmensas. ¿Y si esto resulta en más dolor? Él dio un paso más cerca, el aire se volvió denso, y la tensión acumulada era palpable. Valeria, estoy dispuesto a enfrentar a mi padre, a enfrentarme a mí mismo, por ti. Te necesito. Quiero ayudar, y no solo con palabras. Quiero ser parte de esto que construiste. Pero antes de que pudiera responder, sus miradas se encontraron y el murmullo de la comunidad a su alrededor se convirtió en un eco lejano. La potencial ruptura que sentía estaba hecha de sueños, y la volcánica conexión entre ellos parecía condensarse en ese instante, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la luz reflejaba una decisión que resonaría en sus corazones. Pero tan rápido como todo llegó, un nuevo desafío se cernía sobre ellos, un oscuro secreto del pasado de Ernesto que podría cambiarlo todo. El viento soplaba con suavidad y traía consigo el aroma de las flores recién cortadas, mezclándose con las inquietudes que ambos llevaban en el corazón. Valeria sintió el temblor en sus manos, un tirón en su pecho. Miró a Ernesto, sus ojos brillantes llenos de promesas, y se preguntó si realmente podrían enfrentar juntos el tumulto que venía. Pero de pronto, una sombra pasó por la mente de Ernesto, lo que lo condujo a fruncir el ceño. Hay algo que no te he contado. La voz de Ernesto se rompió un poco, como si un peso enorme se asentara sobre sus hombros. Valeria se puso tensa, sin saber si debía alentarlo o esperar que él sacara de su pecho ese carga. Lo que pasa es que mi padre ha estado metido en negocios turbios. Cosas que nunca debieron salir a la luz. Ciertas decisiones que nos unieron a personas que solo buscan el poder. Me asusta pensar que esos vínculos puedan afectarnos, confesó él, dejando caer el peso de su secreto. Valeria se sintió apuñalada en el corazón. No solo por el hecho de que el pasado de Ernesto estuviera lleno de oscuridad, sino porque ahora esa sombra también amenazaba su luz. ¿Negocios turbios? ¿Te refieres a algo como? La pregunta se ahogó en su garganta. Sabía que la verdad podía ser brutal. Pero Ernesto asintió, con un aire de resignación. Sí, se trata de asociaciones con gente peligrosa. Mi padre siempre dice que hay que hacer sacrificios en el camino hacia el éxito. Pero esta vez, podría salpicarnos a nosotros. En cualquier momento, podrían buscarme a mí para que me involucre. La desesperación era evidente en su voz, el corazón de Valeria latía con fuerza, y también el deseo de proteger su mundo. Allí, en la floristería, donde había luchado cada día por construir algo hermoso, el eco del pasado de Ernesto se fue introduciendo poco a poco. Pero no tienes que seguir ese camino, Ernesto. Tienes que cortar esos lazos antes de que te atrapen.
No eres tu familia, eres mucho más que eso, dijo, con el valor que le daba el amor que sentía. Él se quedó en silencio, considerando sus palabras. Valeria podía ver la lucha interna que llevaba en su interior. La mirada intensa de Ernesto, en mezcla con la angustia de cargar un nombre que nunca había elegido, lo hacía parecer aún más vulnerable. Me asusta mucho perderte, Valeria. Si corto esos lazos, puedo convertirme en el blanco de su ira. Pero quiero ser libre y estar contigo. Quiero ser la persona que mereces. Sus ojos se llenaron de lágrimas, vulnerable ante la tormenta que se avecinaba. Y yo quiero que puedas hacer eso, pero debemos hacer esto juntos. Y necesitamos tiempo, insistió ella. La conexión inquebrantable entre ellos parecía brillar como un faro en ese mar de dudas y secretos. Fue en ese momento que un ruido metálico resonó por la puerta de la floristería. Un par de hombres de aspecto tosco se acercaron, sus miradas fijas en Ernesto. Valeria, sintiendo un escalofrío recorrer su columna, se dio cuenta de que la sombra del pasado de Ernesto se movía más cerca. Su corazón palpitó, sabiendo que lo que había sido un momento de revelación se transformaba rápidamente en una escena de desesperación. ¿Ernesto? Tenemos algo que discutir. La voz grave de uno de los hombres hizo eco en la habitación, perturbando el ambiente. La mirada de Ernesto se llenó de miedo y desafío. Valeria, sin saber lo que vendría, tomó la mano de Ernesto con firmeza. No estás solo. Enfrentemos esto juntos, dijo, sintiendo que cada palabra era un impulso de fuerza que necesitaban. Ernesto respiró hondo, y su determinación creció. Pero en sus ojos, Valeria pudo ver que la batalla apenas comenzaba. Lo que estaba en juego no solo era su amor, sino su futuro y los secretos que los perseguían, y mientras la amenaza se hacía más tangible, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿podrían realmente enfrentarse a las consecuencias del pasado? Valeria sintió que el tiempo se detuvo. La dura mirada de los hombres en la floristería desfiguró el ambiente idílico que habían creado. Con la mano entrelazada a la de Ernesto, no podía evitar un escalofrío que le penetraba hasta los huesos. La tensión era palpable, como un arco tensado a punto de reventar. El hombre más corpulento, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, avanzó un paso. No vinimos a jugar, chico. Sabes muy bien qué espera tu padre de ti, dijo, sus ojos fríos como el acero. Valeria sintió que la rabia y el miedo se entrelazaban en su pecho. No podía dejar que esos intrusos fueran quienes decidieran sobre el futuro de Ernesto. ¿Qué quieren? ¿Por qué están aquí? Su voz, aunque temblorosa, resonó con determinación. Los hombres intercambiaron miradas, y el que parecía ser su líder sonrió, pero no con amabilidad. Queremos que Ernesto cumpla con su parte en el trato familiar. Te invitaríamos a salir, pero creo que no tienes suficiente valor para escuchar las opciones que te damos, dijo, burlón. Ernesto se giró hacia Valeria, sus ojos reflejaban la tormenta que había dentro de él. No puedo dejar que te hagan daño, murmuró, como si hablara consigo mismo. Por favor, Valeria, quédate atrás. Pero Valeria no se movería. No voy a dejarte, Ernesto. Lo que hacen no está bien, replicó con fuerza, desafiante. La conexión entre ellos se intensificó, impregnando el aire de una mezcla de amor y urgencia. Tu lealtad es admirable, chica, pero hay cosas que no entiendes. Esta no es solo una decisión personal, es un juego muy diferente, dijo el hombre de la cicatriz, acercándose un poco más. La familia de Ernesto tiene un peso que asumir, y no aceptar no es una opción. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza, como si cada pulso empujara hacia adelante. No tiene que ser así. Ernesto, eres libre de elegir, insistió, buscando la fuerza en sus ojos. Juntos podemos encontrar una forma, no estás atado a lo que tu padre hizo. Los hombres se rieron, y la risa resonó en la floristería como un eco amenazador. Tú no entiendes, muchacha. Él no puede deshacerse de su pasado. Ni aunque lo intente. En ese instante, el tiempo se detuvo de nuevo mientras todo giraba en torno a ellos. Un instante decisivo. Ernesto, con la mirada fija en Valeria, pareció encontrar algo en su voz. Un destello de esperanza. Tal vez haya otra salida, murmuró, organizando sus pensamientos.
Tal vez no tengo que seguir el camino que mi padre trazó por mí. Los hombres fruncieron el ceño, incomodados. Cierra la boca, Ernesto. No tienes ni idea de las implicaciones de tu declaración, dijo el otro, con un tono amenazante. Cállate. Valeria se interpuso, sosteniendo la mano de Ernesto con fuerza. No voy a dejar que te amenacen. Elige tú quién quieres ser. Debemos enfrentar esto juntos, no podemos vivir con miedo. La mirada de Ernesto ardía con mezcla de resoluciones. No tengo que seguir un camino oscuro solo porque alguien dice que debo hacerlo. Hay luz en la lucha y no tengo miedo de buscarla. Los hombres comenzaron a perder la calma. La situación cambiaba rápidamente. Valeria sentía que la energía del lugar estaba cargada de algo más que solo tensión. Era como si el amor que compartían los empujara a resistir, y Ernesto comenzaba a ver el camino claro ante él. Esto no se va a quedar así, dijo el hombre de la cicatriz, retrocediendo lentamente, señalando que una nueva batalla aún estaba por comenzar. Volveremos, y entonces tendrás que escoger. A tu padre o a ella. Todo aconteció en un instante, la pesada puerta de la floristería se cerró detrás de ellos, dejando a Valeria y Ernesto en un silencio abrumador. La posibilidad de un futuro brillante brillaba tenuemente, pero también la oscuridad acechaba. Valeria respiró hondo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sus corazones latían descontroladamente, el eco de los hombres resonando en sus mentes. Las opciones se deshacían y se volvían nuevas ante ellos. Juntos tomaremos una decisión. Pero serán siempre nuestras. Respondió Ernesto, con voz firme, pero el horizonte se oscurecía, y la sombra de su pasado no se disiparía fácilmente. ¿La batalla acababa de comenzar? ¿Serían capaces de enfrentar lo que vendría? Cuando la puerta de la floristería se cerró, el aire se volvió denso, como si la amenaza de los hombres aún flote en el ambiente. Valeria y Ernesto se miraron, los ojos repletos de incertidumbre. A pesar del miedo que los envolvía, había algo más, una firme determinación de no ceder. Debemos irnos de aquí, sugirió Valeria, arrastrando a Ernesto hacia la salida trasera. Las calles llenas de luz se sentían más lejanas que nunca, como si estuvieran en un laberinto del que no podían escapar. Cada paso que daban en dirección a la salida era un pequeño acto rebelde contra la sombra que los acechaba. No sé si esté bien, Valeria. No sé qué nos espera, confesó Ernesto, su voz cargada de dudas. Lo que nos espera depende de nosotros, no de ellos. Lo que hiciste hoy fue valiente. Solo necesitamos un plan, respondió Valeria, empujando con suavidad su mano contra el brazo de él, buscando infundirle confianza. Se adentraron en un callejón poco iluminado, el eco de sus pasos reverberando en las paredes de ladrillo desgastado. El sudor comenzaba a resbalar por la frente de Ernesto, mientras la ansiedad crecía a su alrededor. Cada sombra se transformaba en una amenaza. ¿Qué si regresan? ¿Qué si hacen daño a alguien de mi familia?, preguntó, sus palabras brotando de una angustia profunda. Valeria se detuvo, virando a mirarlo directamente. No puedes pensar en eso ahora. Lo que ellos quieren es hacerte sentir impotente, asustarte. Necesitamos pensar y actuar antes de que ellos lo hagan. No eres solo el hijo de un multimillonario, eres más que eso. Las palabras de ella resonaron en el corazón de Ernesto. En su mente, comenzó a formarse una idea. Tal vez debamos reunir a unos pocos amigos que confíen en mí. Si logramos aunar fuerzas, eso es, sí, interrumpió Valeria, iluminándose al ver que el fuego en él empezaba a avivarse. Podríamos formar un grupo, una alianza. Pero también necesitamos hablar con tu padre, plantearle que tú tienes voz propia. ¿Mi padre? ¿Y si eso lo enfurece más? Ernesto cuestionó, sintiendo el tirón entre su deseo de libertad y el miedo a desagradar a su familia. Porque si él te ama, deberá escuchar. No podemos vivir con miedo, insistió ella. Esa es la clave, Ernesto. Tu padre no lo sabe todo. Necesitas hacerle ver que no eres una pieza más en su juego. Mientras ambos reflexionaban, el sonido repentino de un motor resonó a sus espaldas. Una camioneta oscura se detuvo, y en un instante, el rostro de Valeria se tornó pálido. Esos hombres están de vuelta. Ernesto, instintivamente, tomó la mano de Valeria. Cuidado.
advirtió, y la empujó detrás de un contenedor, donde ambos permanecieron en silencio, sus corazones latiendo a un ritmo frenético. Los hombres de la cicatriz emergieron de la camioneta, buscando con ojos agudos. No se esconden para siempre, Ernesto, gritó uno de ellos, y su voz era como truenos en el aire tenso. Estamos al tanto de cada movimiento tuyo. Esa simple frase quebró la concentración de Ernesto. Nunca había sentido que había tan poca distancia entre su vida y la de los que lo acechaban. La adrenalina lo cortó como un cuchillo. Valeria le susurró, debemos ser astutos, ser como sombras. Si nos ven, todo estará perdido. La empuje de su cuerpo contra el metal frío del contenedor pareció ocultarlos de la vista del mundo, pero la realidad era que su destino estaba, una vez más, en la cuerda floja. ¿Y si hubiera una forma de atraparlos a ellos en su propio juego? Ernesto preguntó, con los ojos encendidos. El miedo empezaba a mezclarse con la audacia. Si saben algo de mí, tal vez podrían ofrecerme una oportunidad. El sonido de los hombres hablando seguía presente, llenando el aire con una tensión sofocante. Tal vez no todo esté perdido, musitó Ernesto con la rabia latente. Tal vez podamos hacer lo impensable. Se miraron. Entonces, ambos sintieron que el momento ya no era solo observado, sino sobre un poder que comenzaba a resurgir. ¿Qué piensas hacer? Valeria le preguntó, su voz un susurro. Ernesto respondió con una chispa de desafío, les mostraré que no soy solo un hijo, soy un hombre capaz de luchar por lo que quiero y no solo lo que ellos quieren. Una decisión se planteaba entre ellos, el aire vibraba de posibilidades. Y en lo profundo de la noche, la batalla por su futuro ya había comenzado. ¿Estarían preparados para el precio que tendrían que pagar? Valeria sintió como el corazón de Ernesto latía con fuerza. Sus palabras, aunque llenas de audacia, también parecían pesar como una carga. Miró a su alrededor, las sombras seguían acechándolos, y el eco de las voces de los hombres era un recordatorio ominoso de que no podían permitirse errores. ¿Y si lo intentamos?, sugirió Valeria, decidida a que su voz fuera un rayo de luz en la oscuridad. Si logramos que ellos vengan a buscarte, podemos tener la ventaja. Saber lo que planean y, tal vez, un plan de contraataque. ¿Cómo podríamos atraerlos? Ellos no son tontos. Me vigilan, Valeria, respondió Ernesto con un toque de desesperación, sin la certidumbre que solía tener. No, no lo son. Pero, tampoco esperan que tú tengas el valor de enfrentarlos. Usaremos esa sorpresa a nuestro favor. Hay un punto débil en su arrogancia, ella replicó, su voz firme e iluminada por la idea que estaba surgiendo entre ellos. Ernesto consideró sus palabras. La idea de convertir su vulnerabilidad en una trampa le daba una nueva sensación de control. Tal vez haya alguna forma si organizamos una reunión falsa, insinuando que estoy dispuesto a ceder. Podríamos atraerlos a un lugar donde tengamos la ventaja. Perfecto. Necesitamos crear un plan, dijo Valeria, tomando la mano de Ernesto con convicción. En ese momento, el miedo pareció desvanecerse y convertirse en un fuego que los impulsaba a actuar. A medida que refinaban su estrategia, un leve sonido se convirtió en una distracción. La puerta del contenedor donde se escondían crujió. Ambos intercambiaron miradas inquietas. ¿Quién podría ser?, murmuró Ernesto, sosteniéndose la respiración. No lo sé, pero tenemos que estar listos, Valeria contestó, preparándose para cualquier eventualidad. Ernesto, sin poder contener la curiosidad, asomó la cabeza y descubrió a un joven que se acercaba cauteloso. Ernesto, Valeria. Soy Pablo, un compañero de la universidad, dijo, su voz susurrante y temerosa. ¿Qué haces aquí?, preguntó Valeria, sorprendida. Escuché sobre los problemas que enfrentabas. Vine a ofrecer mi ayuda. Nadie debería estar solo en esto. Ustedes no son los únicos que están cansados de lo que está pasando, explicó Pablo, mirando de reojo por si alguien los estaba siguiendo. No sé si sea seguro, Pablo, dijo Ernesto, inseguro de poder cargar más peso sobre sus hombros. No podemos luchar solos. Si somos inteligentes, podremos formar un grupo más grande. Otros también quieren luchar, insistió Pablo, su voz emanaba convicción. La idea de tener más apoyo reavivó la esperanza en Ernesto.
No podían quedar separados, si bien los hombres los acechaban, ellos también podían crear su propia fuerza. Bien, entonces necesitamos un lugar donde reunir a quienes estén dispuestos a arriesgarse con nosotros, dijo Valeria. Un lugar seguro, lejos de sus miradas vigilantes. Hay una bodega abandonada cerca del río. Muchos estudiantes la conocen, podríamos reunirnos allí, sugirió Pablo, una chispa de entusiasmo brillando en sus ojos. Esa es nuestra base de operaciones. Ahora, ¿quiénes podemos incluir en esto?, dijo Valeria, su mente ya comenzando a trabajar en lo que serían sus próximos pasos. Mientras comenzaban a trazar su plan, una sensación de adrenalina recorrió sus cuerpos. La noche se sentía más viva que nunca. La determinación brillando en sus ojos era un faro en medio de la oscuridad, pero antes de que pudieran continuar, el sonido de motores se hizo nuevamente eco por el callejón. Sus rostros se tornaron pálidos al escuchar voces familiares. ¿Escuchan eso?, preguntó Pablo, la mirada llena de terror. Esos son ellos, exclamó Ernesto, sabiendo que no contaban con mucho tiempo, la cuenta regresiva para actuar había comenzado. La sensación de estar acorralados volvía, pero ahora tenían una misión, una razón para seguir avanzando. Debemos movernos, ya. Juntos, dijo Valeria, haciendo la mano de Ernesto con fuerza, sintiendo como un nuevo camino se abría ante ellos. Mientras comenzaban a correr hacia la bodega, el aire se llenaba de promesas, de valentía a pesar del riesgo. Su futuro había cambiado, y con cada paso, se acercaba más a la posibilidad de transformar no solo su propia vida, sino también la de aquellos que creerían en su lucha. Sin embargo, una pregunta latente quedaba en el aire: ¿qué pasaría si su pequeño grupo despertara la ira de quienes realmente controlaban las sombras? La verdad estaba por revelarse, y su destino pendía de un hilo. La bodega estaba sumida en la penumbra, pero la emoción palpitable podía sentirla como un golpe en el estómago. Valeria, Ernesto y Pablo cruzaron el umbral, y el aire fresco del exterior se transformó en un refugio oscuro donde podían al menos tomar un respiro, aunque solo fuera momentáneamente. Es aquí. Suficientemente alejado, nadie debería molestarnos, dijo Pablo, cerrando la puerta tras ellos con un chut resonante que solo amplificó la sensación de tensión en el ambiente. ¿Cómo podemos estar seguros de que nadie nos sigue?, preguntó Ernesto, con la ansiedad retumbando en su voz. La incertidumbre lo consumía, la idea de ser atrapados de nuevo era aterradora. Deberíamos poner un centinela afuera. Alguien que avise si ve algo sospechoso, sugirió Valeria, tratando de mantener la calma. Su mente giraba rápido, construyendo lo que parecía un edificio de cartas en un viento implacable. No creo que sea suficiente. Necesitamos tener un plan de contingencia, insistió Pablo, viendo las sombras reflejadas por las luces que entraban por la ventana rota. Si ellos nos alcanzan aquí, Valeria, notando la creciente desesperación, se acercó a él y le puso una mano en el hombro, buscando consuelo en su determinación. No vamos a dejar que eso suceda. Juntos podemos lograrlo. Justo en ese instante, el sonido de un golpe resonó en la puerta de la bodega. Todos se congelaron, intercambiando miradas de terror. Cada latido del corazón retumbaba en sus oídos, como un tambor de guerra. ¿Quién es?, preguntó Ernesto, intentando que su voz sonara firme, aunque el miedo se apoderaba de él. Soy yo, Mateo, respondió una voz familiar. Era un viejo amigo de Pablo. Tímidamente, el cuarto se iluminó cuando Mateo entró, mirando a cada uno de ellos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están aquí? Mateo parecía genuinamente preocupado, y Valeria supo que podía confiar en él. Nos estamos organizando. Necesitamos más personas que estén dispuestas a luchar contra lo que está ocurriendo, explicó. No estás solo, Pablo. Yo también estoy cansado de mirar a otro lado, dijo Mateo, su voz resonando con un fervor inquebrantable. Con cada palabra se iba liberando la tensión acumulada entre ellos, pero una nueva preocupación comenzaba a poblar el aire. La bodega pronto se llenó de otros rostros conocidos, compañeros de la universidad, algunos de ellos temerosos, otros decididos. La chispa del cambio había comenzado a encenderse. Vamos, necesitamos actuar rápido.
No tenemos tiempo que perder, dijo Valeria mirando a todos, sintiendo que en sus miradas había una mezcla de abuso y esperanza. Lo que estaba a punto de suceder podría ser su única oportunidad. Pablo avanzó con un lápiz y papel en mano. ¿Quiénes están dispuestos a salir al frente? Necesitamos formar grupos de vigilancia, repartir tareas. Su voz corría entre los rostros de sus amigos, y poco a poco se tejió un plan en medio de la incertidumbre. Mientras los demás se organizaban, Valeria sintió que su responsabilidad crecía. Era una mezcla de pánico y adrenalina, pero también de un poder latente. Aquel grupo, un puñado de jóvenes con sueños quebrantados, estaba listo para desafiar al mundo. Sin embargo, entre la charla y el bullicio, Valeria solo podía pensar en lo que era posible. ¿Y si aquello fallaba? ¿Y si su esfuerzo solo atrajera más problemas? Pero en lo profundo de su corazón, sabía que la verdad estaba de su lado. En medio de esa tormenta de emociones, un nuevo sonido interrumpió sus pensamientos. Un estruendo a lo lejos, un grito. El aire se tornó pesado, y sus instintos les advertían que el tiempo se les estaba agotando. ¿Qué fue eso?, preguntó un chico, inquieto. Los rostros se tornaron pálidos. Debemos averiguarlo. Ya no podemos escondernos. El momento de actuar ha llegado, respondió Valeria, su voz resonando con una fuerza que le sorprendió a ella misma. Juntos podemos enfrentar lo que venga. Mientras ella lideraba a su grupo hacia la salida, un sentimiento de determinación invadió el ambiente. Sin embargo, una pregunta inquietante surgía en la mente de todos: ¿qué tipo de enemigos se enfrentarían realmente en esta nueva guerra? Su intrépido camino acaba de comenzar, y ya estaba claro que no habría marcha atrás. El aire en la bodega era denso, difícil de respirar. Valeria se volvió hacia su grupo, sintiendo los ojos de todos sobre ella. La antorcha de esperanza que había encendido empezaba a tambalearse, desafiada por el eco del grito que aún resonaba como un espectro en sus mentes. Escuchen, empezó, reuniendo sus pensamientos en medio del caos. No estamos solos. No somos solo un grupo de amigos. Somos una comunidad que se niega a ser oprimida. Un murmullo se extendió entre ellos, un sentimiento de unidad que empezó a disipar un poco el miedo. Valeria sintió que su corazón se aceleraba, y aunque la incertidumbre la asediaba, el fervor de sus compañeros le inyectaba energía. Necesitamos saber exactamente a qué nos estamos enfrentando. Vamos a averiguar qué ocurrió. Ernesto se adelantó, con su expresión seria. No podemos salir sin un plan, ni un mínimo de información. ¿Y si lo que vimos es solo la punta del iceberg? ¿Y si hay más personas en peligro?, preguntó una chica con voz temblorosa, sus ojos entrecerrados por la ansiedad. No podemos dejar a nadie atrás. Sus palabras resonaron en el fondo, como un eco de sus propios temores. Mateo, cada vez más apasionado, tomó la iniciativa. Hablemos de lo que sabemos. Hay rumores por la ciudad. Gente desaparecida, movimientos extraños en las calles. No son solo cuentos de terror. Algo grande está sucediendo y nosotros somos los que debemos abrir los ojos. Mientras Mateo hablaba, la atención se iba desplazando de la incertidumbre hacia la determinación colectiva. Valeria sintió una chispa en su pecho. Eran solo jóvenes, pero su fuerza conjunta era inquebrantable. Ellos pueden tener el poder, pero nosotros tenemos el conocimiento y la voluntad de luchar. ¿Qué hacemos primero?, preguntó Pablo, su voz firme aunque sus manos temblaban de adrenalina. Vamos a organizar grupos. Unas personas se dedicarán a investigar lo que está pasando, y otras a hacer rondas, asegurándose de que esta bodega permanezca a salvo. Necesitamos unirnos y mantenernos unidos, propuso Valeria, sintiendo que su voz resonaba cada vez con más claridad. En ese momento, los rostros a su alrededor comenzaron a asentir. Cada uno parecía encontrar decidido su papel en el paisaje confuso que se dibujaba ante ellos. La bodega, que parecía un refugio oscuro antes, se transformaba poco a poco en un cuartel de resistencia. Sin embargo, el ecos del grito seguían reverberando. En el fondo de su mente, Valeria sabía que no era solo un simple grito. Era un llamado, una alerta de que la lucha iba a ser real. Estemos alertas, comentó, la sombra del temor cruzando su cara. Nos enfrentamos a lo desconocido.
Si se presentan problemas, podemos perder más de lo que ya hemos perdido. Las palabras de Valeria calaron hondo. Cada uno de ellos había perdido algo, amigos, oportunidades, sueños. Y ahora, el futuro no solo dependía de ellos, sino de la elección que hicieran en ese instante. Lo que hay en juego aquí es más que nuestro miedo. Es la esencia de todo lo que somos, afirmó Mateo, levantando la voz. Debemos luchar no solo por nosotros, sino por todos los que no tienen voz. Debemos ser su voz. Mientras la decisión ardía en el aire, algo más resurgió. Las miradas comenzaron a entrelazarse, cada uno encontrando la valentía necesaria para dar un paso adelante. El grupo creció más fuerte, y aunque estaban conscientes de lo que venía, el deseo de actuar superaba al miedo que los asediaba. «Vamos», exclamó Valeria, empujando la puerta de la bodega con un impulso renovado. Cada paso hacia afuera amplificaba la resonancia de su propia decisión. Pero antes de que pudieran avanzar, un estruendo helado cortó el aire, un sonido aterrador que detuvo su marcha. Las luces, alguna lámpara improvisada, comenzaron a parpadear. ¿Qué fue eso?, preguntó Pablo, con la mirada nerviosa. La ansiedad transformada en alerta. Valeria se volvió hacia ellos, aferrándose a la última hilera de valor. Ahora no es el momento de retroceder. Nuestro futuro no se decidirá en la oscuridad, sino que debemos ser la luz en medio de ella. Su voz rompía la atmósfera, pero al mismo tiempo retumbaba en el fondo, exigiendo claridad. El grupo respiró hondo, y mientras se preparaban para lo que vendría, la pregunta flotaba en el aire. ¿Estarían listos para enfrentar no solo lo desconocido, sino también sus propios miedos internos? La batalla apenas estaba comenzando, y el destino de muchos podría depender de un solo paso adelante. Valeria sintió que el frío del aire se colaba entre sus huesos, un escalofrío que no era solo físico. El estruendo había paralizado cualquier rayo de confianza, un manto de incertidumbre envolvía a todos mientras se miraban entre sí, buscando respuestas en los rostros que poco a poco se llenaban de temor. ¿Y si no son solo ruidos?, murmuró una voz en el fondo, y todo el grupo se estremeció. Era la voz de Ana, cuyas manos temblaban al igual que su voz. Valeria podía ver la lucha en sus ojos, la batalla entre el deseo de ser valiente y el miedo a lo que pudiese acecharles. Debemos estar juntos, dijo Valeria, intentando reunir fuerza. Si actuamos como uno solo, nada podrá detenernos. Pero, mientras hablaba, notó que su propia voz se desvanecía en sus pensamientos. ¿Y si no eran lo suficientemente fuertes? Ernesto, aparentemente el más pragmático del grupo, dio un paso al frente. Lo que sea que haya hecho ese ruido deberá ser investigado. No podemos quedarnos aquí encerrados. Eso sería un error. Moverse, actuar, hacer algo. Valeria asintió, aunque su corazón latía más fuerte. Está bien, pero con cuidado, insistió, tratando de calmar la creciente ansiedad. Vamos a movernos en silencio. Aún no sabemos a qué nos enfrentamos. A medida que el grupo se preparaba, cada uno revisó su equipamiento improvisado, una linterna aquí, un par de palos allí. Eran armas rudimentarias, pero en ese momento, su fuerza radicaba en la unidad que estaban construyendo. Una vez fuera de la bodega, la noche parecía aún más espesa. Las sombras se alargaban y mezclaban entre sí, mientras el eco del grito anterior se había transformado en un silencio inquietante, un silencio que parecía pulsar con la amenaza inminente. Valeria guió al grupo a través de callejones oscuros, su luz temblorosa proyectora de caminos inciertos, el aire estaba tenso, y a cada paso, las miradas se volvieron más atentas, como si el más mínimo sonido pudiera hacer que el mundo que estaban construyendo se desmoronara. Todos eran conscientes de la fragilidad de su situación. La idea de ser más que amigos, de convertirse en una comunidad, les otorgaba fuerza, pero también una carga. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, un sonido que congeló la sangre en las venas de Valeria. Era el mismo grito que había resonado en sus mentes. «Ten cuidado», dijo Pablo, apuntando su linterna hacia una calle lateral. «Algo se mueve». Valeria se vio a sí misma luchando contra la oleada de temor y compasión. «Debemos ayudar, no podemos dejar a nadie atrás», dijo,
consciente de que la decisión no servía por sí sola, sino que reposaba en su grupo. Los rostros a su alrededor reflejaban la misma determinación. Sí, pero ¿y si son más de ellos? Destacó Mateo, mirando a su alrededor. La lucha interna comenzaba a dibujarse nuevamente en sus rostros. No podemos arriesgarnos sin saber a qué nos enfrentamos. Entonces, debemos ser cautelosos, sugirió Valeria, tratando de hallar un equilibrio. La tensión llenaba el aire, y cada uno de ellos sabía que se estaban enfrentando a algo más grande que ellos. Dividámonos en grupos pequeños. Si encontramos algo, daremos una señal. Con miradas de comprensión, realizaron una rápida formación de equipos. Valeria eligió a Mateo y Ana, mientras que Pablo y Ernesto se agruparon un poco más adelante. En una última mirada, Valeria notó la incertidumbre en los ojos de sus amigos, pero también un destello de coraje que le dio ánimos. Recuerden, lo más importante es volver, les recordó antes de separarse. Cada paso que daban era un escalón más hacia la verdad que habían estado buscando. Mientras Valeria caminaba por un callejón oscuro, su linterna danzaba en las paredes de ladrillo desgastadas. La sensación de desasosiego no se disipaba. Para ella, cada sonido se convertía en un susurro del destino. Pero justo cuando los ruidos a su alrededor parecían calmarse, sintió que algo la observaba. En esa fracción de segundo, su mirada se centró en un movimiento más adelante. Un rostro familiar se dibujaba entre sombras. Era alguien que nunca pensó ver allí, alguien que podría cambiar el rumbo de todo. Valeria, la voz quedó atrapada en su garganta mientras la figura se acercaba lentamente. Había un vínculo que quedó sellado en ese momento, una revelación potente que podría abrir nuevas puertas o, tal vez, llevarlos hacia un abismo aún más profundo. ¿Qué estás haciendo aquí? Valeria preguntó, el corazón palpitándole, enfrentándose no solo al misterio del encuentro, sino a la angustiosa pregunta, ¿podrían confiar en esa persona? La noche todavía tenía muchos secretos por revelar. El aire en la bodega estaba cargado de determinación y ansiedad. Valeria, Ernesto y sus amigos habían reafirmado su compromiso de enfrentar al peligro que acechaba. Sin embargo, la preocupación por los ruidos lejanos flotaba pesadamente en la sala, como un claro presagio de la batalla que se avecinaba. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Valeria miró a sus amigos, sus rostros reflejaban el mismo deseo ardiente de luchar, pero también el miedo a lo desconocido. Cualquiera que sea la verdad que enfrentemos, debemos estar listos para confrontarla, dijo con firmeza. La unidad es nuestra mayor fortaleza. Así, se dividieron en grupos, pero el propósito era claro, rescatar a los que lo necesitaban y desmantelar la sombra que se cernía sobre ellos. Mientras el grupo de Valeria avanzaba por las calles semi-iluminadas, su corazón latía al ritmo del miedo, pero también de una renovada esperanza. Eran jóvenes decididos a luchar pues habían descubierto su voz, y con cada paso fortalecían su vínculo. Este era más que un acto de desafío, era la construcción de un nuevo futuro. De pronto, un grito desgarrador cortó el aire, un eco desgarrador que hizo que se detuvieran en seco. Eso proviene de ese callejón, murmuró Ana, sus ojos llenos de pánico. No podemos dejar a nadie atrás, declaró Valeria, reforzando su postura, aunque sintió un escalofrío recorriendo su espalda. No podían ser valientes si se dejaban llevar por el miedo. Como un destello de coraje, cada uno se unió para avanzar hacia el sonido. La luz de su linterna temblaba entre las sombras, creando un juego de luces que reflejaba tanto su incertidumbre como su determinación. Se acercaron al callejón oscuro, y entre las sombras, allí estaba Mateo, tendiendo su mano hacia un rostro conocido. Es Martía, exclamó. ¿Qué haces aquí?, preguntó Valeria, entre la sorpresa y la preocupación. Martía, una amiga de la universidad, conocida por su intrépido espíritu, tenía la mirada llena de miedo. He estado escuchando cosas, hablan de un desalojo en la zona, y hay rumores peligrosos sobre tu grupo. No están a salvo, dijo, su voz temblando de ansiedad. No podemos dejar que nos detengan, dijo Ernesto, su voz resonando con determinación. Buscaremos lo que hay detrás de todo esto. Martía, necesitas unirte a nosotros. Juntos somos más fuertes. La energía en la atmósfera cambió,
el temor se transformó en una chispa de unidad que estaba destinada a florecer. Al unirse, los tres grupos comenzaron a compartir información, creando una red de apoyo. Se dieron cuenta de que tenían más aliados de lo que pensaban, la comunidad que ahora defendían era más extendida de lo que solo ellos intuían. Había más personas que también habían sido afectadas, que sentían la opresión y querían levantarse. Con su grupo fortalecido, Valeria, consciente de su nuevo poder, propuso un plan. Necesitamos un lugar estratégico donde nos podamos reunir y planear nuestro siguiente movimiento. Haremos un llamado a todos en la comunidad que estén listos para levantarse, pero debemos estar preparados para la reacción de aquellos que quieren mantener el control, y así, llevaron el mensaje. Cada palabra que compartían encendía una llama de valentía en los corazones de sus vecinos. La lucha no era solo por ellos, era por todos los que habían sido desplazados y oprimidos. Durante la noche, mientras la comunidad se alineaba tras ellos, Valeria sintió cómo los hilos del destino comenzaban a tejer una nueva historia. Ya no eran solo un grupo de jóvenes asustados, eran un movimiento. Se hicieron ver como un faro de esperanza. El día finalmente amaneció y el corazón de Valeria latía con fuerza. En una reunión masiva frente a la floristería de su madre, las voces se alzaron en un canto de unidad. No más silencio. No más sombras, resonó por todo el barrio. Los murmullos se convirtieron en gritos, y un sentido de propósito palpable llenó el aire. Los hombres de la cicatriz, aquellos que habían amenazado a Ernesto, no anticiparon la fuerza de esta unión. Cuando aparecieron, la comunidad ya estaba lista. No dejaremos que nos controlen más, gritó Valeria con fervor, liderando a sus amigos frente al tumulto. Esta vez no se trata solo de una persona, sino de un pueblo entero dispuesto a luchar por un cambio, pronunció Ernesto, empoderando a su comunidad. Juntos, enfrentaron no solo a sus temores, sino a un sistema que había oprimido durante demasiado tiempo. Con un brillo inquebrantable en los ojos, Valeria se sintió verdaderamente viva. La lucha había forjado la confianza, había convertido a un grupo dividido en una comunidad unida en el amor y la solidaridad. Y cuando la última sombra se disipó al final de la jornada, un nuevo amanecer se dibujó ante ellos, lleno de promesas y esperanzas. Nunca olvidarán que juntos, ellos construyeron su destino. Ahora es tu turno de ser parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora y ayuda a alimentar el algoritmo, de verdad lo apreciamos. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Únete a nosotros.